¿Todo bien? Bueno, gracias a todos, a los que han confiado en mí para la exposición y a vosotros por vuestra asistencia. Vamos a pasar de la manera que nos ha dicho nuestro compañero, de una forma práctica, a explicar lo que sería el abordaje para hacer un bloqueo del ramo posterior de la zona sensitiva de las facetas articulares, en este caso de las vértebras cervicales. Aparte del nervio raquídeo, por el agujero de conducción, también salen ramos que inervan las estructuras superficiales, como serían los ramos laterales y los ramos mediales. Este sería el ramo sensitivo con su ganglio, este sería el agujero de conjunción, pero de aquí también tenemos unos ramos sensitivos para estructuras externas cutáneas, para estructuras musculares, y el ramo medial, que sería el que nos interesa para las estructuras anatómicas de las facetas o las uniones cigoapofisarias, que son unos dolores mecánicos típicos y muy comunes en los pacientes con dolor crónico. Sí. Aquí tenemos, una visión, estructural anatómica ósea, con la disposición de las vértebras cervicales, las estructuras anatómicas de conjunción ósea, que serían las uniones articulares o cigoapofisarias, y estos ramos sensitivos de las articulaciones que vienen del mismo agujero de conjunción y una rama que procede de la intersección superior, que también inerva a la vértebra inferior. Es decir, cada vértebra está inervada por su propio ramo y por el que viene de la superior. Sin insistir mucho más, tener en cuenta siempre que siguiendo este eje hay una arteria vertebral que es un peligro a evitar, y que nuestra exploración ultrasonográfica también nos la puede determinar. En caso de dudas, buscar la arteria antes de hacer el procedimiento del ramo sensitivo. Hay dos maneras de hacerlo: lo podemos explorar siguiendo un eje transversal o un eje axial. Esta articulación la encontraremos de las dos maneras, supongo aquí bien, explorando es la posición de la sonda lo que nos representa este cuadro azul, y el abordaje con las agujas en amarillo. Tanto podemos entrar siguiendo el eje raquídeo o en una posición transversal. Vamos a hablar ahora de lo que sería la exploración sobre el eje, donde nosotros encontramos un continuo óseo, que es lo que estamos buscando, donde los procesos articulares se unen, y entre medio quedan las típicas imágenes de valle, que es por donde discurrirá, que corresponden a la lámina, donde discurren estos ramos sensitivos, que es los que tenemos que abordar. La posición de la sonda sería longitudinal, siguiendo el eje raquídeo, como vemos aquí, y la imagen que estamos intentando determinar es esta continua con los valles y los picos. Aquí un abordaje del ramo sensitivo que discurre por los valles, que hemos dicho que la correspondencia a la lámina, como veíamos en la primera disposición anatómica, y esto sería un abordaje en plano para ver la longitud del recorrido longitudinal de la aguja y interferir sobre el bloqueo del ramo sensitivo sin ir a otras estructuras adyacentes que pudiéramos encontrar, como los vasos, por ejemplo, arteriales. La punción parasagital, a diferencia de la anterior, en la anterior podíamos hacer más de un bloqueo con la misma punción, algo teórico y también depende mucho de la anatomía del paciente, pero la punción en el plano sagital nos facilita, aparte de ver también el recorrido en plano de la aguja, que tenemos toda una estructura ósea, que es la lámina, en la misma posición, que nos hace de suelo, de protección, y que a veces es recomendable en casos difíciles buscar este abordaje. Es decir, cuando teníamos localizados los valles y los picos, nosotros giramos 90 grados la sonda sobre el valle y nos aparece una imagen parecida a esta. Aquí vemos que el abordaje es de atrás hacia adelante, y que pasamos. Está en la siguiente. Bueno, es lo mismo que os estoy diciendo en este abordaje parasagital. Ahora lo vemos de esta manera,
imaginaros la ecografía o la sonoanatomía de la vértebra en esta posición, y entonces aquí tendremos la lámina, el proceso transverso, la apófisis transversa, con un tubérculo posterior, y encima de este tubérculo posterior, cerrado por el músculo semiespinalis, tenemos el ramo sensitivo. Cuando hemos girado la sonda 90 grados, la imagen que estamos buscando en esta. Tenemos un abordaje de posterior a anterior con mucha seguridad, con un plano óseo continuo, que es lo que hemos de buscar, y hemos de disecar esta punta del tubérculo posterior del proceso articular, que es donde está el ramo sensitivo, que corresponde al valle de la anterior proyección. Es un poco difícil de entender porque estábamos en un valle y parece que estamos en un pico, pero no, es así. Tener cuidado sobre todo por la parte anterior de la aguja, que es donde estaría la arteria vertebral con la raíz nerviosa, y esta parte más posterior, que sería el trayecto de recorrido sobre la lámina desde aquel agujero de conjunción por donde salía el nervio raquídeo y donde nos salía el ramo medial y el ramo lateral, sería toda esta trayectoria. Es decir, aquí también podríamos hacer un bloqueo, pero sería un bloqueo del ramo lateral y del ramo medial. Una imagen con el abordaje lateral. Aquí tendríamos una imagen ecográfica con las masas musculares erectoras, pero donde nos tenemos que ir es al vértice este. Otro esquema, a veces hemos de oblicuar un poco la sonda, pero que la idea es ir a la parte superior del proceso transverso, la parte posterior de la apófisis transversa, y aquí hacer la disección de la parte muscular que está tocando al hueso, o la parte fascial, donde haremos el depósito del anestésico local con el corticoide escogido, sobre todo que no sea particulado. Cuidado con las arterias, porque aparte de tener una arteria vertebral saliendo con el ramo nervioso, por el agujero de conjunción, en esta parte superior también podremos encontrar alguna arteria que nos podría dificultar el abordaje. Hemos de explorar, como os he dicho anteriormente, buscando problemas o posibles problemas de administración intravascular antes de hacer el bloqueo del ramo sensitivo. Bueno, lo del tercer nervio occipital, no insisto, pero que sepáis que es equivaldría al primer ramo sensitivo de la primera articulación o del primer montículo que encontráramos, pero yo no quiero insistir. Aquí una imagen un poco deteriorada, no siempre tenemos imágenes anatómicas de libros, pero que vemos lo que sería la parte superior de este proceso transverso, y aquí ecográficamente encontramos el latido de una arteria, una zona muy próxima donde tendríamos que hacer el bloqueo, o sea que seguridad siempre antes de realizar el procedimiento. Aquí tenemos un ejemplo, porque en el C7, como todos sabéis, no disponemos los dos tubérculos. En C6 tenemos un tubérculo muy grande que es el Chey-Signac, pero si bajamos en el C7 hemos de tener cuidado porque nos faltará un segundo tubérculo, y aquí tenemos sí la arteria con el nervio raquídeo. Tengamos la anatomía en cuenta cuando hagamos el bloqueo del ramo sensitivo de la última vértebra cervical. Gracias.